Hola, hola, espero que estéis bien. En este vídeo os quería enseñar unas acuarelas que compré hace poquito. Hace poco estuve con una amiga. Esta amiga lleva en clases de acuarela como 3 años, una cosa así. Y bueno, yo tenía muchas ganas de comprarme unas acuarelas en un envase que fuera más o menos transportable, es decir, que las pudiese utilizar para llevármelas por ahí. Yo vivo en una casa, tengo una zona, pues tengo un jardín, tengo un patio, tengo una zona así fuera de la casa donde me gusta salir mucho y sentarme y a lo mejor pues escribir o pintar. Entonces quería una cajita para podérmela llevar constantemente conmigo. Ahora mismo yo las acuarelas que estaba utilizando son unas Van Gogh de hace ya como 5 años, que ya están bastante gastaditas, y tengo otra cajita de Amazon que me compré, pero la verdad que los colores no me gustaron mucho y no la he llegado a utilizar en la mayor parte de mis dibujos. Casi siempre he utilizado las Van Gogh o los rotuladores de alcohol, con base de alcohol, los Ohuhu, que eso sí que los utilizo mucho para pintar. Entonces tenía muchas ganas de comprarme unas acuarelas y ella me recomendó estas. La verdad que yo viendo un poco reviews en otros canales de YouTube, tampoco es que haya visto estas acuarelas en la mayoría, porque casi todo el mundo se suele comprar un poco las mismas. Ahora, por ejemplo, sé que están muy de moda las San Petersburgo, pero yo tampoco las he utilizado. Y bueno, la verdad que como no tenía nada claro y ella me recomendó estas, fue las que compré. Así que me gustaría hoy abrirlas y probarlas. Y bueno, me gustaría abrir la cajita con vosotras y vosotros. A ver, como veis es una cajita que es pequeñita, que la verdad que va a venir muy bien para podérmela llevar por ahí. Entonces esto es lo que quería. También quería que fuera metálica, que no fuera de plástico. Tiene esta anillita de aquí, que entiendo que es para meter el dedito, por si acaso la quieres coger así mientras estás pintando. Voy a abrir la caja para que la veáis. Estos son los colores que viene, y mi amiga me dijo que estos colores son muy buenos porque la base de ellos es la miel. Y dice que ella los estuvo probando con otros que son de una gama más bien alta y eran muy parecidos, y que el uso también es muy sencillo. Así que me decanté por ello, por todo lo que me comentó. Así que veis que los colores que trae vienen desde el amarillito, distintos colores rojizos, un rosita, un moradito, azul, 2 tipos de azul, 2 tipos de verde, un color así más anaranjado, un gris oscuro y un marroncito. Uy, que se me han caído. A ver, que los ponga. Creo que eran así. Bueno, espero que sean así, porque como son 2 colores que son azules y son parecidos, espero que... Pero bueno, sí, porque este estaba más cerca de este espacio. Pues estas son las pastillitas con las que viene, y creo que aquí en medio incluso podría poner más. Si veo que hay algún color que echo de menos y me gustaría completar la cajita, seguro que compraré más y los meteré en esta parte de aquí. Así. Aparte de la cajita de acuarelas,
También me he comprado estos pinceles, son de la marca Winsor & Newton, a ver si se ve bien. Son todos redonditos. Por ahora son los que me he comprado. Si más adelante echo de menos algún otro tipo que tenga otro tipo de punta, pues ya me iré comprando. Pero bueno, me he comprado uno por cada tamaño que creo que voy a necesitar, excepto los dos más pequeñitos que me compré dos, uno de una puntita más pequeñita, como veis. Estos son los dos 00. Este también es 00, pero este tiene esta puntita un poquito más larga. Incluso vi otro que era una puntita un poquito más alargada, que ese para hacer para pintar hierba y demás, creo que estaría fenomenal. Pero bueno, por ahora voy a tirar solamente con estos y a ver qué tal me va. Compré también un número 3, que es este de aquí. Un número 7. Y un número 12, más grande. Este pues para pintar cielos y demás. A ver qué tal me manejo. Por ahora lo que voy a ir haciendo son los swatches de las pastillitas y nada, pues ya os iré contando. Voy a poneros por aquí también los swatches para que los veáis. Y en cuanto pinte algo, pues ya os iré contando qué tal pues las impresiones, que si se pinta bien. Hay acuarelas, por ejemplo, que yo he utilizado y la verdad que no me han gustado de primeras, porque la pintura no... el tinte no era muy bonito, ni tampoco se veía demasiado, tenían poca cantidad de color, y luego aparte costaba como pintar, no sé cómo explicarlo, pero no me acababan de gustar. Entonces bueno, voy a probar con estas y ya os iré contando. Vale, nos vemos ahora con los swatches. Bueno, aquí estamos ya con los swatches de las acuarelas. Al final no he grabado el paso a paso y lo he puesto en cámara rápida porque pienso que esos vídeos se hacen un poco monótonos y un poco aburridos. Lo que sí grabé es un pequeño short que lo dejaré aquí en la cajita por si lo queréis ver, para ver cómo he hecho los swatches. Y si algún día queréis ver algún vídeo más sobre el paso a paso, me lo decís y yo encantada, pero pienso que esos vídeos son un poco como más aburridos y más pesados, pero si queréis algún vídeo así me lo decís. Antes de enseñaros los swatches con las acuarelas nuevas que me he comprado, que creo que no os dije cómo se llamaban, las acuarelas se llaman Sennelier. Esta es la marca de las acuarelas. Vale, entonces antes de enseñaros los swatches que he hecho con estas acuarelas, quería enseñaros las acuarelas que yo tengo y con las que he hecho algunos de los dibujos. Estas son las Van Gogh, que tiene esta pegatinita porque las comparto con mi hija, y estas son las que os decía que están ya muy, como veis, muy machacaditas, están ya muy gastadas, y por ese motivo ya decidí comprarme unas nuevas. Como veis, el amarillo ya está muy gastado, el azul, este color también, el blanco ya es inexistente, así que estas ya las reservo para mi hija para que siga ella pintando. Y estas de aquí son las que os dije que compré en Amazon.
No recuerdo la marca, pero si estáis interesados os puedo compartir el link. Estas acuarelas tienen esta parte de aquí abajo con unos colores, la verdad, muy bonitos y muy vistosos, y la parte de arriba con colores pasteles y algunos colores metalizados. De estas acuarelas en su día hice unos swatches que si queréis los podemos ver. Estos de aquí de la izquierda son los swatches que hice de las acuarelas de Amazon, y estos de aquí son los swatches que hice con las acuarelas de Van Gogh. Las de Amazon, como veis, no están mal, la verdad. No recuerdo si me costaron 20 o 25 euros, no me costaron mucho más. El pigmento no está mal, pigmentan bastante bien, y bueno, hay colores que son realmente bonitos. Estos colores, por ejemplo, este azulito es precioso, es muy bonito. Este color de aquí, este lila también. Están bastante bien para el precio que tienen. Lo que sí que es verdad que yo cuando las he manejado no me manejo bien con ellas, no sé, cojo el pincel y no se comportan de la misma manera que, por ejemplo, se comporta las Van Gogh, y no me echo a ellas. Las Van Gogh, por otro lado, los colores son muy bonitos, porque los colores, la verdad, que me encantan, son muy intensos, pigmentan muy bien y se pueden hacer unos degradados preciosos. Y la verdad que para ser unas acuarelas de estudiante pues están muy conseguidas. Y ahora sí, vamos a ver las Sennelier. Voy a sacar la cajita otra vez para que veáis los colores. Voy a retirar estas de aquí para que podáis ver todo de la mejor manera posible. Esta es la cajita. Estos son los colores. Y ahora vamos a ver los swatches. Estos son los swatches. Decidme en comentarios qué os parecen los colores y los pigmentos. Yo, si os digo la verdad, me han gustado. Yo no soy una experta, ya os digo que pinto poco y tampoco estoy habituada a utilizar acuarelas de gama media. Estas se supone que son de gama media, estarían por encima de las Van Gogh. Creo recordar que el precio de esta cajita está en torno a 50 euros. Pero tengo que decir que se comportan muy bien. Yo para pintar estos swatches no he tenido problemas ninguno. Pigmentan genial, porque veis que pigmentan muy bien, y los colores que vienen en esta cajita pues me gustan bastante. Sí que es verdad que luego a lo mejor me compro alguno más para incluirlo en esta filita de aquí, pero bueno, se pueden hacer mezclas. Así que nada, eso es todo. Decidme en comentarios si os gustan los colores y si vosotras o vosotros habéis utilizado estas acuarelas con anterioridad, Sennelier, y contarme qué os parece, si os gustan, si las utilizáis o si tenéis pensado comprarlas. Así que nos vemos en próximos vídeos y nada, a pintar se ha dicho. ¡Hasta luego!